Un afectuoso saludo para todos. El gobierno nacional acaba de tomar una decisión que por supuesto afecta las relaciones laborales. Teníamos como fecha tentativa de terminación del confinamiento el 12 de abril y supuestamente se retomaban labores el 13 de abril. Por supuesto que muchos sospechábamos, incluyéndome, que se tendrían que tomar decisiones al respecto, decisiones que en lo personal celebro por un tema de salubridad. Sin embargo, también somos conscientes de la afectación en el tema económico, de la productividad, en fin, la situación es muy difícil para el mundo entero porque no es una situación local. Lo más importante, y es lo que nos convoca el día de hoy, es que tenemos que tomar nuevas decisiones en el tema laboral. Muchos empleadores de muy buena fe, para no dejar sin ingresos al trabajador, tomaron la decisión de otorgarle vacaciones a los trabajadores, algunas de ellas ya causadas y otras de ellas anticipadas. Pues bien, ese periodo de vacaciones va a terminar y por supuesto nos encontramos con la realidad de que la empresa no puede seguir desarrollando la actividad por la decisión del gobierno, excepto pues aquellas, por supuesto, que ustedes conocen y que hacen parte del decreto en el cual se señalaron cuáles son las actividades que pueden seguir desarrollando actividades. Diríamos que son actividades como esenciales, pero la gran mayoría, el gran grueso de la economía, del comercio y la industria no lo puede hacer. Y como siempre lo ha manifestado, la idea es que se llegue a una concertación entre empleador y empleado buscando el impacto menor. Por supuesto que el empleador ya está afectado, por supuesto. La mayoría de los empleadores no tienen ingresos, no lo tienen y están soportando unas cargas fuertes, impositivas, la carga de la seguridad social, la carga de las prestaciones sociales en su momento, las cargas, por supuesto, los salarios, los créditos financieros. Conozco empresas que tienen que hacer créditos para pagar, por ejemplo, en las cesantías, aunque pues existe la posibilidad ahora de congelar hasta por 3 meses, creo, esas obligaciones financieras. Pero bueno, nos tenemos que enfrentar a esta nueva realidad. ¿Qué vamos a hacer? Repito, la mejor opción es aquella que se pueda concertar, cada uno poniéndose en los zapatos del otro. Algunas empresas han sacado lo mejor de su creatividad. Conozco una empresa que ha tomado la decisión de pagar los salarios y que luego los empleadores recuperen ese tiempo. Esa es una de las posibilidades. Y digamos que si el confinamiento es hasta el 26 de abril y el 27 de abril iniciaríamos nuevamente actividades, digamos que podría llegar a ser hasta manejable. Lo que pasa es que no sabemos qué va a pasar más adelante, qué nuevas decisiones se pueden tomar. Y en lo personal considero que, si bien es cierto, en un momento dado va a tener que darse apertura nuevamente al comercio, a la industria, porque si no nos mata la pandemia, pues nos va a matar, por supuesto, el hambre. Y en un momento el orden social se puede romper porque la gente tendrá que salir a buscar su sustento. También creo de que no va a ser una apertura, digamos, de lleno. Es decir, no todas las actividades van a entrar a laborar. De hecho, claro está que todas aquellas actividades que requieran aglomeraciones, como la parte educativa, como los bares, restaurantes, discotecas, esas empresas seguramente aún se van a demorar para poder empezar a funcionar. Y bueno, y estamos en la incertidumbre. Entonces, ¿qué vamos a hacer en estos días cuando ya se terminó pasan a terminar esas vacaciones? Bueno, lo decía, una alternativa es precisamente acordar pagar esos salarios y luego reponer ese tiempo. Otra alternativa podría ser que entre empleador y empleado acuerden por medio de un documento, un otro sí, bajar un poco los salarios. Recuerde que el empleador no lo puede hacer en forma unilateral. Esos derechos laborales que ya tiene el trabajador son irrenunciables, no se podría hacer, tendría que ser un consenso. Otros empleadores inclusive lo aconsejado es que se pacte que durante dure el tiempo
de esta circunstancia que el contrato de trabajo pase a medio tiempo. Si es a medio tiempo, pues por supuesto, conlleva a que se pague la mitad del salario, ¿ya? Por supuesto también que sin afectar el mínimo, pero el mínimo proporcional. ¿Me entiendo? Si una persona se gana un salario mínimo y se va a trabajar medio tiempo, pues lo menos que puede recibir es la mitad del salario mínimo. Creo que eso es lógico. El salario mínimo es proporcional. Y en fin, otra posibilidad es la solicitud que haga el trabajador de una licencia no remunerada. Sobre esto quiero llamar la atención porque hace pocos días el Ministerio del Trabajo profirió un concepto pues que me sorprendió un poco, y es que los empleadores no pueden coaccionar a sus empleados para que firmen una solicitud de licencia no remunerada. Pues la verdad, no se dijo nada nuevo en ningún área del derecho y nunca de la vida jurídica del país, ni pasado, ni presente, ni futuro. Esa será una opción. Por supuesto, una coacción, una fuerza, produce algo que se llama vicio en el consentimiento, y si hay vicio en el consentimiento, podría llevar a la nulidad de las decisiones que se tomen con base en ese consentimiento viciado. Es decir, no se dijo absolutamente nada nuevo. Yo entiendo obviamente el afán del ministerio por las circunstancias que se están dando, porque las cifras de desempleo se van a disparar impresionantemente, pero la verdad no se dijo nada nuevo. Otra posibilidad, como se ha mencionado, es la suspensión del contrato de trabajo. Tanto la licencia no remunerada como la suspensión del contrato de trabajo tienen exactamente los mismos efectos jurídicos. ¿Cuáles son? Que el empleador se desobliga, se sustrae, se soslaya de pagar salarios a sus trabajadores, de pagar auxilio de transporte, y solamente quedaría obligado al pago de aportes a la seguridad social en pensión y salud, tanto en la suspensión del contrato de trabajo como en la licencia no remunerada. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es la vía. La licencia no remunerada es una solicitud que hace el trabajador. La suspensión del contrato es una decisión que toma el empleador. ¿Ya? O sea, es la vía, la diferencia, porque en los efectos jurídicos son iguales. Repito, para efectos de tomar cualquiera de estas dos decisiones, digamos que sea la última alternativa. Siempre optar por las alternativas, las que ya he mencionado, la posibilidad del teletrabajo, si la empresa, el comercio o la industria permite ese tipo de labores. Por supuesto, inclusive hay empresas que son operativas, pero hay personas del área administrativa, del área contable, por ejemplo, y podría seguir llevando el trabajo en forma, como lo he mencionado, de teletrabajo. Es decir, buscar todas las alternativas posibles. Eso sí, recordemos que a pesar de que el empleador tiene una facultad que se llama la facultad ius variandi, que es de modificar ciertas condiciones del contrato de trabajo, esas condiciones que él pretende modificar no pueden afectar ni derechos adquiridos, ni los derechos mínimos que contempla el Código Sustantivo del Trabajo, ni tampoco puede afectar la dignidad del trabajador. Por eso decisiones como rebajar el salario, como pasar el contrato a medio tiempo, que por supuesto tiene un impacto en el salario y en las prestaciones sociales, por supuesto, en ese sentido tiene que ser un común acuerdo entre empleador y empleado. Eso es importante tenerlo presente. Ahora, pasemos a otro asunto de mucha moda actualmente, es el tema de los auxilios económicos, los mecanismos de protección que el gobierno ha dado por medio de las cajas de compensación familiar. Digamos que en un principio el tema fue bastante complejo, porque a través del decreto que para tal fin, el 488-2020, se profirió, pues quedaron muchísimas dudas. Luego, el Ministerio del Trabajo, con el ánimo de arreglar ese decreto, profirió una resolución que dejó muchísimas dudas también. Creo que la 0853 de 2020, bueno, no sé si la memoria me falle. Quedaron muchos vacíos, sobre todo quienes tenían acceso a ese auxilio económico,
que recuerden que equivale a 2 salarios mínimos en 3 meses. Es decir, multiplicar salario mínimo por 2, eso da como 1.700.000 y fracción, dividirlo entre 3, eso da 500 y pico mil de pesos, que sería la posibilidad que tiene de recibir el trabajador durante 3 meses, dividido esos 2 salarios mínimos en 3 meses. En ese orden de ideas se tiene ese beneficio, pero lo más importante es quiénes tienen derecho a ese beneficio, porque en un principio se pensó que solamente tenían derecho a este beneficio aquellas personas que habían quedado desempleadas por la situación de impacto económico que tenemos ahora por la emergencia económica y sanitaria que se declaró. Ese era como el entender, porque en ninguna parte el decreto lo mencionaba. Pues no, también tienen derecho aquellas personas que han perdido sus trabajos antes de esa fecha. El único requisito que pide las cajas de compensación familiar es que en los últimos 5 años hayan cotizado por lo menos 12 meses continuos o discontinuos a las cajas de compensación familiar. Ese sería el requisito. Y que por supuesto solamente sean aquellos trabajadores que cotizaban hasta 4 salarios mínimos, es decir, lo que llamamos categoría A y los que llamamos categoría B. Ahora bien, por supuesto que muchas personas desean acogerse a estos beneficios, es un salvavidas, una tabla de salvavidas, pero hay que decir una cosa importante. Yo los invito a que entren a la página del Ministerio del Trabajo, observen un banco de preguntas y respuestas interesante que hay allí, que dicen quiénes tienen derecho, quiénes no. Bueno, se hacen una cantidad de preguntas. Allí se aclara, ojo que esto es bien importante, que no porque usted cumpla los requisitos para acceder a este beneficio, necesariamente se lo vayan a otorgar. No, porque los beneficios, o mejor, porque el recurso es limitado, porque el recurso no es infinito, es un recurso finito. Es decir, las cajas de compensación irán solucionando las circunstancias, además porque son recursos de las propias cajas de compensación, con ese 4% que los empleadores aportan en sus planillas. Con ese dinero es que está, digamos, dando este auxilio. Y por supuesto que eso no es infinito y habrán cajas de compensación mucho más fuertes económicamente que otras. Entonces, no significa que el hecho de tener o cumplir con los requisitos conlleve a que se le otorgue. Una cosa importante, ahora que hablábamos de la suspensión y la licencia no remunerada, durante ese tiempo tengamos presente que el contrato laboral sigue vigente, que algunas obligaciones permanecen y otras no permanecen, entre ellas el pago de la seguridad social sí permanece. Lo que significa que en caso de licencia no remunerada o en caso de suspensión del contrato de trabajo, no aplica el beneficio, solamente aplica para aquellas personas que se quedaron sin trabajo y para aquellos independientes que prestaban servicios a través de un contrato de prestación de servicios. Es decir, no aplica para el independiente que yo llamo, que es aquel que hace el rebusque todos los días, o aquel que sea rentista de capital. No, hablo del independiente que tiene algún tipo de relación, normalmente por un contrato de prestación de servicios con alguna entidad, y que esa entidad le ha terminado su relación contractual. Entonces, es para esas personas que apliquen. Es importante que cada cual entre a la página de su caja de compensación familiar. El Ministerio de Educación obliga a las cajas de compensación que se tenga allí un link especial donde explique todos los beneficios y los pasos que tienen que hacerse para postularse al beneficio. Inclusive puede ser virtualmente, no se requiere hacer presencia en estas entidades, que es lo que precisamente estamos buscando ahora con el confinamiento. Ahora, para el tema de las cesantías, esas cesantías que se está permitiendo retirar parcialmente, hay que aclarar algo, eso no es un regalo que nos está haciendo el gobierno. Las cesantías es un dinero que tiene el trabajador en esa cuenta.
en una cuenta individual de cesantías. Es por eso importante, yo siempre lo menciono, lo reitero, que seamos juiciosos con esos recursos, porque regularmente siempre el trabajador está pensando cómo sacar esa plata porque por supuesto vivimos del día a día, pero es que esa cesantía precisamente sirve es cuando el trabajador quede cesante. En este momento sería de gran ayuda, pero si no tenemos dinero en el fondo de cesantías, pues en este momento esa no sería una alternativa para ayudarnos en esta difícil situación que nos encontramos. Ahora, antes repito, no es un regalo, simplemente que se abrió el espectro para el retiro, porque las cesantías en términos generales se pueden retirar cuando la relación laboral termine y en forma excepcional para temas de vivienda, para temas de educación, como ya conocemos. Ahora se abrió la posibilidad que mientras dure esta situación se pueda hacer también por la suspensión o mejor, por la merma de ingresos. Claro, si el contrato se lo terminaron a usted, pues usted puede ir a retirarlas, eso siempre ha sido así. Pero digamos que se tomó la decisión, como lo mencionábamos antes, entre empleador y empleado, de rebajar los salarios o pasar el contrato a medio tiempo, por ejemplo, para aliviar un poco ese pago del salario, pues esa reducción del salario es aquella que se podría retirar como compensación, es decir, yo mensualmente podría retirar aquella diferencia entre lo que yo ganaba y lo que estoy devengando ahora, teniendo presente que ese recurso es suyo y que por supuesto eso lo va a poder hacer mientras usted tenga plata en el fondo y mientras le alcance. Si usted lo agotó o no tiene, pues por supuesto que ya hasta allí termina esa posibilidad. Eso significa entonces que esto es importante, que si el contrato es suspendido o si hay una solicitud aceptada por el empleador de licencia no remunerada, por supuesto que se logra demostrar la merma de los ingresos del trabajador y por lo tanto podría solicitarse esa posibilidad de ese retiro parcial. No sé si lo había mencionado antes en otro video, el Código Sustantivo del Trabajo menciona que las vacaciones deben solicitarse por lo menos con 15 días de anticipación. A través de las nuevas regulaciones lo podrá hacer solamente con un día de anticipación, notificándole al trabajador de que se le ha otorgado las vacaciones. Esto para aquellas personas que todavía no han tomado la decisión de otorgar esas vacaciones a los trabajadores, ya no tendrán que esperar 15 días, sino que con un solo día de anticipación se le podrá notificar. Entonces espero que esto les sirva, seguiremos pues en contacto y cuando haya una nueva regulación sobre temas laborales pues les estaré informando. Ahora, me demoré un poco para sacar este nuevo video explicando estas nuevas disposiciones y aclarando ciertas cosas, porque es que cuando recién llegan se crean muchísimas dudas, muchas inquietudes y yo prefiero esperar a que baje un poco la bruma, podamos analizar y podemos mirar qué está pasando y de esta manera entonces poder brindarles una información, digamos, más real. Recuerden, mi nombre es Héctor Jaime Aranda Muñoz, soy abogado de la firma Aranda y Morales Abogados AS, mi número celular es 318-476-1411, correo electrónico info@arandamorales.com. Si hay alguna inquietud, alguna pregunta, lo pueden hacer por cualquiera de estos medios y estaré atento. Muchas gracias.